Hola, muy buenas, bienvenidos a Turno y Acción. Hoy vamos a echar un vistazo a Proving Grounds, un juego para un jugador solo, un juego en solitario, y vamos a ver cómo funciona. Bien, el juego tiene varios módulos y varios tipos de componentes. Vamos a explicar lo que es el juego base. Bien, este es el tablero, montada a las dos partes. Colocamos el nivel de vida en el primer corazón. Esto irá bajando de este modo. Y aquí colocamos un dado de cada color. ¿Vale? En el momento de que tengamos el nivel de vida a la mitad, tengamos que moverlo hacia ese lado, podremos elegir uno de esos dados, el que queramos, y lo cambiaremos por uno de los dados blancos. Bien, hecho esto, se sacan de la baraja de cartas, se sacan una carta y se colocan en cada una de las posiciones del tablero, tal que así. Una vez hecho esto, colocamos los marcadores de vida de los enemigos en el recuadro, que es el recuadro inicial. Como veis, las cartas son muy sencillas. Algunas tienen un texto que habrá que tener en cuenta, y aparte de eso tienen un símbolo aquí arriba, el nombre y una especie de track y el símbolo de herida. Esto quiere decir que a medida que vayamos consiguiendo este valor en dados que se ve aquí, iremos subiendo en sucesivos turnos, o incluso puede ser que en un turno podamos subir de golpe 2 veces, iremos ascendiendo y cuando lleguemos arriba este enemigo estará eliminado. Pero en cambio, si esto va bajando durante la partida y llega aquí, nos hará un daño. Después del daño, esto vuelve a su posición. Luego tenemos dados, un montón de dados. 3 de estos dados se colocan aquí. Estos dados son dados que no se pueden utilizar al principio de la partida, exactamente igual que esos, pero que en cada turno esto va a ir corriendo, se van moviendo, y a medida que bajan, esto va así, van bajando de este modo. El que queda fuera lo podemos coger y poner para utilizar en nuestra mano de dados. Al inicio pues hay 3. Y una vez hecho esto y con nuestros dados preparados, empezamos la partida. Para este juego se utiliza un temporizador que tiene que contar un minuto, y durante ese minuto vamos a tirar los dados, y vamos a tirar los dados y hacer grupos con ellos. Cada grupo de dados, de más de un dado, podremos tirarlo las veces que queramos, mientras tengamos tiempo, mientras ese minuto no haya agotado. De esta manera podemos ir combinando de manera que consigamos lo que dice aquí. ¿Cómo funciona? Bueno, como veis, cada carta está asociada a un número en el tablero, que es un número, un valor del dado. Esto significa que, por ejemplo, para matar a este enemigo necesitaremos utilizar dados con el valor 1. ¿Cuántos? Pues como dice la carta, tantos como pone aquí. 2 dados o más para atacarlo en la primera posición del track. Si tuviéramos luego otros 2 dados o más de este valor, pues podríamos ir subiendo por este track hasta el final. Nos pide lo mismo en las 4 posiciones del track, pero en realidad en algunos otros, pues como en este por ejemplo, nos pide la primera posición que sean 3 dados, y uno de esos 3 dados ha de ser de color verde. En cambio, en las otras dos solo nos pide 3 dados. Esta es la forma de ir ganando al enemigo, ir consiguiendo, en este caso, un valor 4, pues 3 dados del valor 4 conseguiremos subir esto aquí. En este caso serían 3 dados, y uno de esos 3 dados de valor 4 tendrá que tener alguno de estos colores. Vamos a hacer una prueba para ver cómo funciona. Conectaríamos el tiempo, que para este juego hay una app de Renegade que ya nos ofrece un contador que está muy chula. Además tiene un sonido de fondo como si fuera una batalla de gladiadores o algo así, y allí incluso podemos, una vez acabe el tiempo, podemos ir diciéndole a la aplicación cuántos enemigos vamos matando. Cuando consigamos 8 enemigos, haber derrotado a 8 enemigos, entonces habremos ganado la partida. Si no conseguimos eso y este corazón llega hasta aquí, en el momento en que llegue al final, pues hemos perdido nosotros la partida. Hay que intentar derrotar a 8 enemigos antes de que el corazón llegue aquí. Bien, vamos a hacer una demostración de cómo funciona. Colocamos la app de tiempo y tiramos los dados. Ahí vamos. Y lo que vamos a hacer con los dados son grupos de dados con el mismo valor. Por ejemplo, 2 unos, 3 unos, 2 6... 2 2 y un 4. Nos ha quedado un dado aislado, ¿vale? Estos dados, los que nos han salido, estamos obligados a ponerlos sobre el tablero en su ubicación. En el momento en que solo coloquemos un dado contra cualquier enemigo, este enemigo
nos va a atacar. Esto significa que la marca va a bajar una posición por este track. Si está aquí, en el inicio, significa que baja directamente aquí y nos hace un daño. Si estuviera aquí, por ejemplo, pues bajaría aquí. Pero si en el inicio de la partida, justo al inicio, cuando todos los marcadores están en su punto inicial, cualquiera de ellos al que ataquemos con un solo dado nos va a producir un daño. Durante la partida, los que nos produzcan daño significa, para empezar, que tendremos que agotar uno de nuestros dados blancos. Agotar significa dejarlo aquí. En las 3 posiciones que hay, la última. Los iremos acumulando uno encima del otro. Y además tendremos que mover nuestro marcador de daño una posición. Esto es recibir un daño. Solo recibiremos un daño si el marcador llega a la zona roja, a la zona de herida. Una vez hecho esto, se recupera la carta, se queda ahí y estará preparado el enemigo para volver a hacernos daño. Vamos a resetear todo esto. Bien, como hemos dicho, ante esta situación yo aquí lo que tendría que intentar es emparejar todos los dados y que como mínimo hubieran 2 dados, un conjunto de 2 dados. Por lo tanto puedo intentar durante mi tiempo, ahora no estamos contando el tiempo, ya habría pasado un minuto, pero lo estamos explicando, así que nos tomamos el tiempo. Por ejemplo, tenemos 4, 6. Ahora ha cambiado, tenemos 2 grupos y un dado solitario. Vamos a coger estos, vamos a tirar. Ahora tenemos 2 4, un 6 y un 1. Volvemos a tener el dado solitario. No podemos relanzar los dados que no están puestos en un grupo. Los dados estos no se pueden relanzar. Siempre podemos relanzar los dados de los grupos. Por ejemplo, pues todo esto también lo podría tirar. Me ha salido esto. Vamos a ponerlo así. Por ejemplo, este 1 lo puedo emparejar con este 1, este 2 se empareja con este 2 y este 4 con este 4. Ahora es el 3. Bueno, de este modo tendremos que mirar de aprovechar y de que la suerte nos acompañe. Es un juego que tiene bastante azar, o sea que por mucho que podamos reconstruir esto, tenemos un tiempo limitado y al final es el azar el que va a decidir muchas cosas en este juego. Eso hay que tenerlo en cuenta. Voy a lanzar esto otra vez. Ahora me sale un 6 y un 3, con lo cual volvemos a estar igual. Bien, pues ya te digo, durante un minuto, ya os digo, 4 y 2. Por ejemplo, pues estamos igual. Esto es lo que va a ocurrir. Una vez acabado el tiempo, nos tendremos que quedar con lo que tengamos. Los 2 los pondremos aquí, en el 2, los 4 irán en la zona del 4 y el 6 en la zona del 6. Empezando por el 1 y de izquierda a derecha, en las agujas del reloj, pues vamos a ir resolviendo los casos. Aquí tenemos 3 dados de 2 y la carta nos pide que tengamos 3 dados de 2 y uno tiene que ser de color verde y se da el caso. Por lo tanto, hacemos un daño a este soldado y los dados los recogemos. Allí donde no hemos puesto dados no ocurre nada. Siguiendo hacia abajo, pues vemos que tenemos 4 dados. La carta nos pide 3 dados o más, con lo cual hemos cumplido y subimos. Y los dados los recuperamos. Y en este caso, pues hemos fracasado. Con un dado único siempre recibimos daño. Esto baja una posición, nos hace un daño y uno de los dados blancos queda exhausto. Se coloca aquí. Acto seguido movemos el track. Esto bajaría todo junto. Y este dado pues pasa a nuestro grupo de dados. Continuaríamos tirando otra vez. Ponemos el contador de tiempo y volveríamos a tirar. Vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a coger grupos de dados. 5, 5, 5, 1, 3, 1, 2. Esto es un grupo, esto ya no. Bien, pues podríamos, si nos da tiempo, relanzar esto. Aquí tenemos otros 5 que iría aquí. Ahora nos quedan 3 dados sueltos, así que el único grupo que podemos tirar es este. Lo podemos intentar, podemos arriesgarnos o no, dependiendo. Tenemos un 3, aquí otro 3, aquí un 2 y aquí otro 2. Y este 6. Ahora hemos hecho grupos con todo, perfecto. Si el contador no se hubiera agotado, lo podemos agotar. No hace falta que utilicemos todo el minuto. Aquí ponemos el 2, el 3 y los 6. En el 2 nos piden 3 dados o más y solo hemos puesto 2, así que no ocurre nada porque no hemos puesto un único dado. Como hemos puesto 2, no pasa nada. En el 3 nos pide 2 dados o más, con lo cual hemos cumplido, esto pasa aquí y retiramos los dados. Y en el 6 nos pide 2 dados y tenemos 3, con lo cual pum, subimos otro. Recogemos los dados, esto avanza otro, esto se queda aquí y seguimos jugando. Teniendo en cuenta el tiempo, que ahora no lo estamos teniendo en cuenta. Bueno, sería el 2, 2, 1,
3, 3, 4, 5, 5. Vale, tenemos el 4, el 6 y el 1 sin emparejar. Así que vamos a lanzar los 3. Por ejemplo, aquí lo que yo podría valorar es que no necesito el 2, porque si aquí pongo un 2 solo, esto va a bajar 1, pero voy a perder, voy a retroceder, pero no me va a hacer daño. Por lo tanto, puedo intentar sacrificar los 2. En cambio, tener un dado de 1 me va a suponer un daño, y tengo un dado de 1. Aquí tener un dado de 6 tampoco me supone un daño, o sea que puedo tolerar que me baje el track, pero sin tener daño. En el 5 también voy a tener un daño, en el 4 no lo tendría y en el 3 tampoco. Así que los más peligrosos en estos momentos sería el 1 y el 5. Precisamente el 1 lo tengo aquí, así que me valdría la pena intentar conseguir un 1. Tengo otro 3 ahora aquí, ahora solo puedo lanzar el 2. Por ejemplo, estos de aquí. Mira, 1, 1, ya me he quitado el 1 y el 2 lo tengo aquí. Vale, el tiempo ya se habría acabado, o sea que más de lo que hemos hecho no hubiéramos podido hacer. Vale, pues pondríamos el 1 y el 1 aquí. Los 2 todos irían en este lado. Y luego iría 1 en el 3, 1 en el 4 y 1 en el 6, lo cual esto es muy peligroso, es muy malo. Bien, bueno, esta carta nos decía que moviéramos hacia abajo este track si no la atacamos, es decir, si no hubiéramos sacado unos en esta partida. Yo no lo he leído esto antes, pero hay que leerlo. Ahora mismo nos haría un daño sin necesidad de atacar. Menos mal que tenemos esto. Bueno, como nos pide 2 y hemos puesto 2, pues esto subiría 1. Esto nos pide 3 y hemos puesto 4, o sea que de sobra esto va a subir otro. Aquí, por ejemplo, hemos puesto 1, ya es el track retrocede, ya es malo y se queda aquí otra vez. Aquí hemos puesto 1, el track retrocede y en el 6 hemos puesto también 1 y el track vuelve a retroceder. Acto seguido cogemos estos dados, ya no hay más de momento, y volvemos a tirar nuestros dados. Esta vez los tenemos todos a nuestra disposición, que es mucha tela. Vale, 2, 2, 3, 4, 2, 4, 1, 6, 6, 1 y 6. Vale, el único que nos sobra es el 3. Voy a probar esto, a ver si tenemos suerte. Mira, un 3. Un 1 y ahora tenemos el 5 aislado. Cualquiera ahora menos el 1 y el 2 todos nos harían daños. Así que tiro esto, me sale otro 1 y me sale un 2. Vale, vamos a peor. Otro 1 y un 3. Ya os digo que vamos a peor. Bien, un 2, otro 2 y un 5 y otro 5. Y tenemos ahora el 3 aislado. Bueno, vamos, como estamos probando, para que veáis cómo funciona esto, sigo moviendo unos, 3, y ahora sería el 6 y el 4. 4, 4. Y 2. 2 y 1. Bien, lo dejaríamos así y esto, bueno, luego lo aplicaríamos. Por ejemplo, el 6 iría aquí. El 1 aquí, los 2 aquí y los 3 aquí. El 1 pues baja 1, aquí nos pide 3 o más, tenemos de sobra, o sea que llegaríamos al final y mataríamos a este enemigo. Vamos a suponer que estuviéramos aquí, ¿vale? Quiero explicaros una cosa. Os voy a hacer ver una cosa que se puede dar. Por ejemplo, vamos a añadir un dado más aquí. Si hubiéramos tenido todo esto y esto hubiese bajado, lo tuviésemos aquí, yo podría gastar 3 dados para subir aquí, y si me quedan suficientes dados para subir el siguiente, en un mismo turno yo podría gastar los otros 3 y subir aquí. O sea que si podemos utilizar los grupos de dados, solamente los podemos utilizar una vez, es decir, este grupo de dados, si yo subo el marcador, ya no puedo volver a contar con ellos. Tengo que tener más dados para seguir subiendo en el track. Pero si puedo hacerlo, sería un modo también de ascender muy rápido. En cualquier caso, una vez llego arriba, la carta ya el enemigo lo he eliminado y sacaríamos un nuevo enemigo que lo pondríamos en su lugar y pondríamos el marcador aquí. Seguiríamos con el siguiente número, que nos piden 2 dados, que sería este, y subiríamos otro. Seguimos el círculo y llegamos al 6, que nos va a pegar otro daño, ya que solo hemos puesto un dado. Bajamos el contador de daños, añadimos un dado blanco como dado cansado y volvemos a jugar. ¿Qué pasa si ahora sufriésemos un tercer daño? Vale, pues bueno, sería un primero, 1, 2 daños. El tercero sería mover el conjunto de dados hacia abajo
para dejar en su lugar que corresponde a nuestro corazón y podríamos elegir entre uno de esos dados. Por ejemplo, pues vamos a suponer que cojo el amarillo. Tengo que sustituir uno de mis dados blancos por el amarillo. Yo dejaría el amarillo y uno de estos sale de la partida, ya no va a jugar más. Al margen de eso, pues tendría que añadir otro dado y que pasaría a estar inmovilizado durante unos cuantos turnos. De este modo iremos avanzando hasta que consigamos derrotar a 8 de nuestros enemigos. Siempre antes de que esto llegue aquí. En el momento que llegue aquí hemos muerto. Bueno, al margen del juego normal, tenemos también varios módulos que a modo de expansiones se pueden utilizar de forma independiente en el juego. Y son estos que vemos aquí. Son diferentes componentes, entre ellos hay 3 mazos de cartas nuevos que se van añadiendo a lo que es al juego base y al mazo básico de enemigos. Todo esto se puede utilizar conjuntamente todo con el juego base o se pueden añadir en la combinación que mejor nos parezca. Vamos a ver cómo funciona cada módulo. El primer módulo es el Dragon Link, que simplemente se trata de añadir a nuestra mano de dados este dado y bueno, aquí tenemos lo que sería el módulo y que explica detrás lo que significa cada símbolo. Se trata de lanzar ese dado con el resto de dados que ya tenemos en la mano y luego podremos hacer parejas como las estábamos haciendo hasta ahora de la forma habitual, por ejemplo así. Y podremos asociar a cualquier pareja el dado de dragón si nos interesa. ¿Para qué? Ahora lo veremos. Incluso podemos relanzar el dado dragón con aquel conjunto de dados que vayamos a querer relanzar. Por ejemplo, si quisiéramos relanzar los doses, pues podríamos al mismo tiempo aprovechar para relanzar el dado de dragón. Esto pues sería entonces ahora aquí y ahora aquí. Y nos ha salido este nuevo símbolo. Ahora se trata de decidir cómo queremos utilizar el dado del dragón dependiendo del set, del conjunto de dados con el que vayamos a combinarlo, porque tendrá que ir combinado con alguno de estos 3 conjuntos. Para poder atacar una carta con un dado de dragón tendremos que fijarnos en los requerimientos de la carta, de los simbolitos que tienen en la parte superior izquierda que marcan un símbolo de dragón. Esto significa que podemos combinar nuestro dado de dragón con los dados que vayamos a utilizar para esa carta para conseguir un dado más. Por ejemplo, en el ejemplo que estamos viendo aquí, yo necesito 4 dados del valor 3, porque la carta estaba en la posición 3 del tablero, para conseguir avanzar en la escala, pero solo tengo 3 dados, con lo cual, utilizando el dado de dragón por su símbolo coincidente con el símbolo que tiene la carta, es como si tuviese 4 dados y puedo avanzar el marcador una posición. En este otro ejemplo vemos que necesitamos 2 dados y uno de ellos tiene que ser azul o amarillo para conseguir avanzar el track. Entonces tenemos el 4 que es amarillo, pero nos faltaría otro 4. Bueno, pues con el símbolo que tenemos en el dado del dragón que coincide con el de la carta, también podríamos conseguir avanzar una posición. En este nuevo ejemplo deberemos conseguir 3 dados para ascender en este track y solo tenemos 2. Por lo tanto, añadiendo el dado de dragón que tiene justo el símbolo que vemos aquí, ya tenemos los 3 dados y podemos subir una posición más. El símbolo del ala nos sirve para combinar este dado con cualquier dado que esté solo para evitar presentar un dado único contra un enemigo. Ya sabemos que un único dado va a producir que el marcador descienda por la escala hasta llegar al rojo, que es cuando nos produce un daño. Colocando el ala junto a un dado que esté solo, podremos evitar que baje en ese momento esa carta. No se movería el marcador. Por último, el último símbolo del dado, que es el caos, lo que nos dice es que tenemos que relanzar todos los dados de color que tengamos. Además, esto es una obligación. En el momento en que nos sale este símbolo, todos los dados de color que tengamos los tendremos que volver a relanzar, aunque ya los tengamos emparejados. El segundo módulo son los carros. Simplemente vamos a añadir el mazo al lado del tablero y sacaremos una carta y la colocaremos al lado del tablero de juego. Lo que tendremos que hacer durante
nuestro turno cuando estamos tirando los dados es tener muy en cuenta esta carta. Esto va a ser un enemigo nuevo. Si no conseguimos destruir esta carta, la acción que marca la carta se pondrá en efecto y luego la descartaremos. En este caso mueve el marcador de batalla un espacio abajo en los enemigos 3 y 6. Nos bajaría este marcador que es el 3 y nos bajaría el 6. Para evitar esto tendremos que conseguir el valor 6 de un dado blanco. Una vez conseguido, mientras estamos tirando los dados, podremos colocarlo aquí para anular el efecto de esta carta. También se puede conseguir anular una vez acabado el tiempo antes de comenzar la batalla. Una vez destruida la carta desaparece y aparece una nueva, y si no vencemos la carta se aplica la acción que marca y la carta también va a desaparecer. El dado que utilicemos para eliminar la carta pasará a ser un dado exhausto. En caso en que no hubiesen dados en esta zona de dados agotados, deberíamos revelar una segunda carta de carro. El siguiente módulo son las cartas de inspiración que tienen este dorso. Las cartas de inspiración se utilizan en función de los módulos, de los otros módulos que estamos explicando. Si hay algún módulo que no va a ser usada en esta partida y queremos usar las cartas de inspiración, para ello deberemos retirar del juego las cartas que vayan relacionadas con esos módulos. Y los simbolitos, aquí vemos, lo marcan de qué módulo se trata. Por ejemplo, esto sería el dado de dragón. Por ejemplo, una vez seleccionadas las cartas de dragón, porque vamos a jugar con el dado de dragón, las vamos a barajar y vamos a sacar una carta al azar que colocaremos de la zona de juego. Esto va a ser una habilidad que va a estar permanente. En este caso nos dice que la cara del dado de los dientes podemos utilizarla contra cualquier enemigo independientemente de que tenga ese símbolo o no. El resto de cartas se dejan en la caja. La siguiente expansión son los escudos. Estos se utilizarán para complicar la partida. En el momento en que no consigamos en una batalla vencer a nuestro enemigo, porque los dados que necesitamos para la batalla no son los que nos sirven, por ejemplo, en este caso aquí necesitamos 3 dados y uno azul, pero no tenemos el azul, con lo cual hasta este momento no hubiese pasado nada. Si utilizamos el módulo de los escudos, en el momento en que no conseguimos al atacar ganar, sí que va a suceder algo, y es que el enemigo se va a poner un escudo. El enemigo va a ser más difícil de matar. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, si en el futuro queremos atacar a este enemigo con escudo, si tenemos la combinación correcta, bajaremos un punto el marcador y eliminaremos el escudo. Otra forma de eliminar el escudo, en este caso, sería atacar directamente con un dado. En este caso, el dado solitario, que hasta ahora nos ha perjudicado, lo que va a hacer es quitar el escudo. El siguiente módulo es los poderes de inspiración o Inspiration Powers, que tiene este dorso. Entonces lo que hacemos con este pequeño mazo de cartas es colocarlo en el centro del tablero, y cada vez que nosotros eliminemos uno de nuestros enemigos, cada vez que un enemigo salga del juego, revelaremos una carta de este mazo. Antes de poner el contador en funcionamiento, antes de la siguiente ronda, lanzaremos un dado de batalla. Y si el resultado coincide con la carta desvelada, pondremos en práctica lo que dice la carta, que normalmente son cosas que nos van a perjudicar. Si no coincide, como es el caso, simplemente vamos a ignorar la carta. Pueden haber múltiples cartas en juego al mismo tiempo. La expansión Sun and Moon, Sol y Luna, lo que nos da es esta pieza que podemos engancharla con un adaptador que viene especial al centro del tablero. La colocaremos aquí y en vez de poner los dados de colores aquí, los vamos a poner en esta pieza. Estamos obligados, antes de cada turno, al comienzo de un turno, estamos obligados a colocar encarando la guerrera hacia un enemigo, teniendo en cuenta que en el disco vemos la marca del sol arriba y de la luna abajo. Esto se refiere a cómo nos encaramos hacia el enemigo. ¿Qué enemigo tenemos delante de nosotros y qué enemigo tenemos detrás de nosotros? Estamos obligados, antes de cada turno, como decía, a girar la pieza
y encararnos hacia un nuevo enemigo. No podemos repetir el enemigo, siempre tenemos que encararnos hacia un enemigo diferente. Podemos girar a nuestra elección a donde quedamos, pero nunca repetir. Y los dados de colores, uno de cada color, se van a quedar aquí. ¿Para qué es esto? Bueno, cuando hagamos la resolución de la tirada de dados y veamos a qué enemigo atacamos, tendremos que tener en cuenta si el enemigo está encarado en el lado del sol o en el lado de la luna. Si yo, por ejemplo, tal como está, el sol está en este enemigo y la luna en este otro. Si yo le marco una herida a este jugador, es decir, subo el track una vez y está encarado por el lado del sol hacia él, lo que puedo hacer es elegir uno de mis dados y añadirlo a los que ya tengo para jugar en la siguiente ronda. Si yo a este no lo hubiera conseguido hacer ninguna herida, pues no pasaría nada, pero no cogería ningún dado. En cambio, los efectos de la luna, del lado de la luna, si yo hago un daño a un enemigo que esté en la posición de la luna, no ocurre nada, pero no cojo ningún dado. Si yo no hago ningún daño al enemigo que está encarado en el lado de la luna, moveré la marca de guerra de ese enemigo un espacio, es decir, que bajaría esto. En la siguiente ronda tendré, como decía, la obligación de girarlo a donde yo quiera, pero cambiar el encaramiento. Una vez jugado el dado, lo devolveré a su sitio y volveremos a ir jugando de este modo. Aunque la explicación del juego no la he tematizado ni nada, no soy mucho de tematizar nada, el juego está muy tematizado. De hecho, viene con un libro que cuenta toda la historia para ponernos en situación desde los inicios. Es una historia pues creada por una autora que es Mónica Valentinelli. Y hay un prólogo, el nombre del personaje, que no lo decía, se llama Maya Strongheart, que es la luchadora, una mujer en este caso, para variar, está muy bien. Y bueno, aquí explica la vida de esta chica desde sus inicios, pues aquí la vemos de niña jugando. Y bueno, pues es un libro que está en inglés, porque el juego no lo han traducido, pero bueno, que lo que hace es introducirnos en el mundo de este personaje y en la situación en la que suceden los hechos y por qué tiene que enfrentarse esta chica a esta situación, a esta arena en la que tiene que enfrentarse una y otra vez contra todos sus enemigos. Aquí vemos también el dragón. Bueno, es un librito que, bueno, es curioso, no era necesario, pero aquí está, un libro que solo cuenta una historia. Y bien, esto es todo. Os tengo que decir que el juego está muy bien, como digo siempre, porque si los juegos no me gustan ya no suelo hablar de ellos. Es un juego difícil, bastante difícil. En su versión sencilla es un juego que cuesta mucho ganar, os lo advierto. Si os gustan los retos, este es un buen reto. Funciona muy bien y es muy adictivo. A pesar de que al principio cuesta mucho pues, pasar el nivel, por decirlo de algún modo, llegar a ganar, se puede ganar al nivel sencillo. Todos los demás módulos que os he enseñado no los he probado todavía, pero parecen interesantes. Me gusta mucho el del dado de dragón y creo que algunos mazos de cartas son muy interesantes. De todas formas, el azar es muy importante. Como la mano de dados no te dé unos buenos resultados, no hay nada que hacer. Crítico en el juego los inicios, las primeras 2 rondas. Como no tengamos los dados bien combinados, va a ser muy difícil levantar la cabeza. Pensad que en el tablero, lo voy a enseñar que lo tengo desmontado, no hay ninguna carta en todo el juego que nos haga recuperar vida. Cada vida que perdemos es una vida ya que no podemos recuperar. Y esto hace que el juego sea muy difícil. Solo tenemos la posibilidad de tener 5 daños. Y tenemos siempre 6 enemigos, que es complicado. Se puede gestionar, pero es complicado. Y nada más, espero que os haya interesado este juego. Yo os lo recomiendo que lo probéis sobre todo. Y ya veréis cómo seguramente os llama. Y un saludo a todos y hasta pronto.